Buenas tardes a todos y a todas. Le damos bienvenida a esta segunda clase del curso de Políticas de Empleo para funcionarios, agentes de los gobiernos provinciales, que se organizan con la OIT, el Consejo Federal del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Estamos muy contentos, digamos, con la convocatoria y sobre todo que la próxima clase va a ser virtual. Tuve una jornada de trabajo el 1 de junio en el cual están todos invitados, se van a mandar las invitaciones. La OIT nos está acompañando fuertemente, digamos, para que puedan venir. De hecho, va a ser la sede de la OIT. Y que esperemos que los 73 integrantes del curso puedan participar y venir. Así va a ser una jornada interesante. Bueno, el tema que nos aboca hoy, y le damos la bienvenida a Gustavo Ponce, a Anaguía Espirú y a Edgardo Zuliani, es las acciones que se llevan adelante en la lucha contra el trabajo infantil. Así que sin mayores presentaciones, no sé, Luis Castillo, si vos querés. No. Recordarle a cada uno de los exponentes que son 25 minutos que habíamos calculado, nada más. Para mantener media hora de debate con las provincias. Claro, bueno, la clase lo que vamos a disponer que son 25 minutos por cada expositor y la última media hora de debate, aporte, si les parece. Cachito, todo bien, ¿no? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Gustavo Ponce, que es punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas de la Organización Internacional del Trabajo. Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente un gusto poder participar de este curso. No estuve en la edición anterior, agradecemos mucho esta oportunidad y también un placer también estar con colegas del Ministerio con las que ya nos conocemos de un recorrido muy largo en todo este camino. Voy a hacer la parte más difícil, que es compartir pantalla. Esta es la parte que requiere una tecnología que siempre puede pasar cualquier cosa, pero esperemos que suceda y que esté bien. Me dicen ahí sí, Sí. se ve bien, perfecto. Es el tuyo. Gustavo, lo que sí le pedimos al resto que por favor se mutee, se silencie, si no le vamos a pedir a Sol que lo haga. Así no figura. Por favor, mutéense, pues se escuchan algunos ruidos. Está bien. Bueno, voy a ir rápido para ceñirme al tiempo. Un primer comentario, y no es un comentario de forma, que es, realmente pensé bastante cómo estructurar yo no le llamaría clase, pero digamos esta información que quiero compartir con ustedes, estas ideas. ¿Y por qué digo esto? Justamente porque son claramente un público muy calificado y que tienen mucha experiencia probablemente en esta área y en muchas otras más. Entonces, bueno, creo que va a ser rico el tema del intercambio, ¿no? Lo que tenía como encargo por parte del Ministerio de Trabajo es ceñirme a lo que es la perspectiva global del trabajo infantil. Después la nacional la van a abordar otros colegas del panel. Arranco por lo más básico y que ustedes seguramente ya lo vieron, ya lo conocen y demás, pero es el año 1919 y es el contexto de creación de la OIT. Y lo digo porque la creación de la OIT tiene que ver con el tema de trabajo infantil, o hay una vinculación muy estrecha a qué es lo que sucedía, digamos, en ese contexto de época, de ese contexto de posguerra. Bueno, como ustedes saben, tiene que ver, la OIT es creada como parte, digamos, del Tratado de Versalles, donde culmina la Primera Guerra Mundial, y el intento justamente de alcanzar la paz universal tiene que ver con la creación de un organismo, de una organización, perdón, que tenga paridad de opiniones y que incluya las opiniones tanto de empleadores, de trabajadores, y de gobiernos en lo que es la creación de marcos normativos para llegar a un momento de paz global, ¿no? Eso era lo que se buscaba, y de justicia social. Por lo tanto, por ahí es un lugar común, pero para nosotros es súper importante que la única agencia de Naciones Unidas, todas las agencias de Naciones Unidas tienen como
como mandantes a los gobiernos, y la única que tiene a otros actores sociales, que son trabajadores y empleadores, además de gobiernos, es la OIT. Y eso es lo que nos caracteriza, digamos, creemos en la promoción del diálogo social, ¿no? ¿Por qué decía que el nacimiento de la OIT y el trabajo, la erradicación del trabajo infantil están muy vinculados? Bueno, porque justamente en ese clima de posguerra lo que aparece son todos los resabios que quedan de la revolución industrial, de las jornadas extensas en las minerías, en los niños, como se ve en esta foto. Y es por eso que ese primer año se adoptan 6 convenios y uno establece justamente, el convenio número 6, establece una regulación de lo que es el trabajo nocturno de las mujeres y establece una edad mínima de los menores en la industria. Bueno, ¿qué se propone la OIT? Ya lo habrán visto, pero no está de más repasarlo. Digo, la creación de empleos, la promoción del diálogo social, extender la protección social, digamos, porque es uno de los elementos fundamentales para compensar inequidades respecto a aquellas familias más vulnerables, y garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Quiero hacer, si bien no voy a entrar en lo que es el trabajo infantil en la Argentina, solamente voy a hacer una mención a lo que sucedía en el momento de creación de la OIT en 1919, y qué sucedía acá en la Argentina, porque hay una vinculación fuerte, para entender justamente, tener una visión de lo que es el trabajo infantil y las políticas de erradicación del trabajo infantil. Aquí había todo un proceso de lo que los historiadores le llaman consolidación del Estado, entre 1880 y 1920, y hubo muchos intentos, digamos, por uno de los, ustedes sabrán, digamos, que uno de los elementos fundamentales de la política pública en ese momento era justamente contar con estas corrientes de inmigrantes para elevar la mano de obra calificada, etc. Bueno, claramente lo que se produjo es un fracaso, al menos la mano de obra que se esperaba no fue la que vino, esa mano de obra calificada de inmigrantes, y se produce justamente un fenómeno en las grandes urbes vinculadas a los puertos de hacinamiento, de lo que es la vida del conventillo, la vida del inmigrante. Entonces hay todo un desafío por lo que es lograr una cohesión social en ese momento. Lo voy a pasar muy rápido, pero es interesante ver que justamente la primera discusión sobre el tema de el niño, la figura del niño trabajador y la figura del niño trabajador del vendedor de diarios, los periódicos, del vendedor de flores, justamente se contrapone, y es un momento de discusión y de normativa acá en la Argentina donde se sanciona la ley del patronato del Estado. Es un proyecto de ley que presentó un diputado llamado Agote, y que estuvo dentro de un movimiento que se llamó acá higienista. El higienismo también estaba en Europa, claramente, y había muchos diálogos entre congresos de higienistas en Europa y acá en Argentina. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque acá aparece justamente una diferenciación, o sea, aparece el niño pobre e inmigrante en el centro de la escena pública en ese momento, y ustedes ven acá en una cita, digamos, de una de las sesiones de diputados en el Congreso de 1919, cómo vinculan justamente el tema de los vendedores de diarios con el tema de los niños delincuentes, y aparece todo un sistema tutelar y una intervención del Estado en lo que es la patria potestad y la tutela de esos niños, y aparece, digamos, el niño trabajador en primera escena, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación? Y voy rápido a esto. ¿Cuál es la diferenciación que se produce y que quiero señalar para que tengamos en nuestra retina al interior de la infancia en ese momento de creación de la OIT? Se produce una diferenciación que claramente es la diferenciación del niño de guardapolvo blanco, el que tenía que ver con el proyecto de la generación del 80, donde es un niño que
que está en la escuela, es un niño que está bajo la simbología y los símbolos nacionales y patrios, y forma parte de lo que es la idea de progreso, en contraste con este otro niño, el niño inmigrante, el niño hijo de trabajadores, el niño que se vincula con la posible delincuencia, y claramente esto aparece como una gran matriz que podemos rastrear, digamos, en ecos hasta la actualidad, y que nos sirve para entender un poco las aproximaciones a la infancia. Bueno, eso en cuanto al momento de creación. Quiero ver el tiempo. Me avisan, me avisan hasta qué hora tendría, digamos, son y 19, así ordeno lo que sigue. Y de 15 hasta las 16. Y ya son las 5:20 hasta las 6. No, 6 menos no, cuarto. no. 6 menos cuarto. 15 Bueno, minutos más. perfecto, bueno, trato de ir más rápido. 25. Sí. Perfecto. Bueno, ¿dónde ubicamos para la OIT, digamos, el tema de la erradicación del trabajo infantil? Lo ubicamos claramente en algo que tiene que ver, que ustedes deben conocer muy bien, que es justamente el tema de principios y derechos fundamentales en el trabajo. En el 98 aparece justamente esta declaración, donde se identifican 4 áreas específicas y una serie de convenios que se consideran como derechos fundamentales en el trabajo. Dentro de esos convenios fundamentales, con sus correspondientes protocolos, está justamente la erradicación o la abolición del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso obligatorio, y otros principios como el de la libertad sindical, negociación colectiva, y se agregó recientemente en la última conferencia del trabajo, la del año pasado, el tema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué nos dicen los informes globales y dónde estamos con el tema del trabajo infantil? Bueno, hay una estimación que si bien es una estimación del 19-20, o sea, con datos del 2019, quería señalarla. ¿Por qué? Porque nos muestra un poco un escenario de estancamiento de los progresos. Que yo le diga 160 millones, que le diga 200, probablemente no sea algo que a ustedes que les cambie mucho. El tema es poder pensarlo también a una escala de ponerle rostro a estos grandes números y ver cómo las políticas justamente tienen que poder humanizarse y salir, digamos, de esta dimensión. La dimensión estadística obviamente es súper importante para entender lo que es la dimensión del fenómeno y pensar estrategias. Entonces, de estos, la última medición global que tenemos es una medición que habla que los niños entre 5 y 17 años, hay 160 millones de niños, y de ellos 79 se encuentran en trabajos peligrosos, y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense las últimas 2 barras, no sé si se alcanza a verla, del 2016 al 2020, cómo había todo un descenso del trabajo infantil, indicadores desde las mediciones del 2000, 2004, 2008, en todas hubo descensos, y entre el 2016 y 2020 lo que hay es un estancamiento. Bueno, esto es lo que quiero señalar a nivel global. Cuando vamos a ver ese estancamiento, hay que verlo también por región. Fíjense lo que es las primeras barras, no sé si se alcanzan a leer, pero la primera es del África, la segunda de Estados Árabes, Asia y Pacífico, la tercera, Europa Central y Asia Central, y América Latina y el Caribe, ¿no? Ahí estamos hablando de millones, 8.2 millones de trabajo infantil, y de trabajo peligroso 5.5. Entonces, para tener esa idea del panorama global, 160 millones, 8 millones de niños en América Latina, en nuestra región, y más de 1 millón en la Argentina. Estamos hablando de datos del 2017, seguramente Anaí va a complementar ese punto, no me voy a detener. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo, con ver esto por región, y acá es un punto muy importante que vi que, bueno,
obviamente que son de muchas provincias, y el tema del trabajo infantil rural lo deben tener muy presente. Fíjense lo que es la diferencia de lo que es el trabajo rural. Esto está en valores absolutos, pero generalmente es generalmente un 70% y un 30%, 70, 60, 70 lo rural, y el resto es urbano. Bueno, lo otro que tenemos que repasar y tener muy presente como escenario global es la Agenda 2030, con su objetivo 8 de promoción de trabajo decente, y en especial la meta 8.7, que tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil, trata y trabajo forzoso. Ahí hay dos metas, claramente hasta el 2025 y otra hasta el 2030. La Alianza 8.7 es algo que también probablemente conozcan, pero bueno, si no, está bien que lo sepan. Es una alianza, la Alianza justamente es una plataforma de cooperación entre los países. La Argentina es vicepresidenta de esa alianza, y dentro de esa alianza hay categorías de los países o estatus de los países, donde hay unos que se les llaman países pioneros, que son aquellos que tienen digamos, que tienen un mayor, no sé si mayor compromiso, pero por lo menos tienen como un plan de acción muy concreto para completar y para cumplir, digamos, con los objetivos de la meta 8.7. Y la Argentina hizo, digamos, una petición frente a la alianza y se ha transformado, digamos, en país pionero acá en la región. Chile es otro país pionero, por ejemplo. Y Perú está en caminos de serlo. Esto solamente para vincular cómo estamos hablando de una cuestión muy compleja, donde está el trabajo infantil vinculado. Dentro del trabajo infantil están las peores formas de trabajo infantil, que tienen que ver, que se establecen por el convenio 182. A su vez, algunas de estas peores formas se vinculan con la trata de personas, no todas, por eso es que lo puse así, digamos, para que se vea que no toda trata de personas está vinculada con estas peores formas de trabajo infantil, y hay otras de trabajo forzoso que claramente están vinculadas con la trata de personas y otras con las peores formas del trabajo infantil. Y dentro de esas están lo que se llaman, los que se consideran que cumplirían, digamos, todas estas características, las prácticas análogas a la esclavitud. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que nos proponemos? ¿Por qué hablamos de poner en la agenda pública y priorizar las políticas públicas contra el trabajo infantil? Lo que vemos, y lo vemos a nivel global, no solo acá en la Argentina, lo que vemos como oficina también es que hay una gran tolerancia social frente al trabajo infantil, donde se ve que se considera que no está tan mal que un chico trabaje, porque de algún modo lo está condicionando o lo está fomentando, digamos, dándole un oficio, poniéndolo en el marco de lo que es la cultura del trabajo, y ahí claramente lo que no se ve en esa tolerancia, en esa idea romántica del trabajo infantil, en esa idea de visión positiva, es todos los factores negativos que tienen que ver justamente con la exposición al riesgo, los daños en la salud, la tensión que se genera con la educación, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra estrategia, ¿cuál es? Es disminuir esa tolerancia social frente al trabajo infantil y aumentar las capacidades institucionales de los actores en ese campo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la generación de conocimiento y compartirlo, a través de acciones de incidencia, en favorecer lazos institucionales, en identificar áreas vacantes, por ejemplo, el tema de la pesca. Cuando vemos, uno no asocia la pesca y el trabajo infantil, sin embargo hay un montón, hay pesca artesanal, o sea, es algo que no aparece, por ejemplo, que no fue captado en la última EANA, o no es algo relevante. Sin embargo, cuando vamos a ver el estudio que hizo, por ejemplo, Santa Fe, vemos que es uno de los temas y aparece, digamos, en distintas provincias o ligados a algunas actividades marítimas. Ya con esto termino. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Es algo simple, que es diferenciar el tema de emergentes y de causas. ¿Cuál sería acá el emergente? ¿Qué es lo que vemos por arriba de este iceberg?
es justamente más de 1 millón de niños y niñas que trabajan en la Argentina. ¿Qué es lo que vemos por debajo como causas? Bueno, padres y adolescentes en edad de trabajo protegido con déficit de trabajo decente. Sabemos que la mayoría de los niños y niñas trabajan con sus padres, cerca del 60%. Entonces, digo, la economía, si bien no es un determinante único, es una economía, la economía familiar, y el tipo de trabajo de los padres es un condicionante muy fuerte. Otra de las cuestiones que vemos debajo de este iceberg es el tema de esta tolerancia social. No está mal que trabajen, y por eso les pido que vuelvan a esta matriz simbólica que yo les decía, ¿no? Donde se asocia el trabajo infantil con la delincuencia, y donde se ve, digamos, estos modelos y estos procesos de diferenciación de la infancia. Con hogares, otra de las causas que tiene que ver justamente con hogares que no acceden a la protección social. El último informe global de OIT y UNICEF fue justamente poniendo un énfasis en este punto, donde se ve una disminución de la protección social, no digo acá en Argentina, pero sí a nivel global, la falta de acceso a educación de calidad sería otro de los puntos. Bueno, creo que cumplí un poco con el tiempo y más o menos dije lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Gustavo. A ver. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por cumplir con el horario. Igualmente, después al final la idea es que haya un intercambio de vueltas, que es lo más provechoso. También les recordamos que todo, digamos, los pobres, la bibliografía, los PPT van a estar en la plataforma de capacitación del Ministerio, que les estuvimos enviando a cada uno de los usuarios email. Si alguno no la recibió o no lo puede entrar, me escribe a mí, a Luis Antonioli, por mail y la gestionamos. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Anaías Purú, que es la coordinadora del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Anaí, que está acá con nosotros en el Ministerio, te acerco la cámara. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Tienes que compartir? Sí, tengo que compartir. Y... No. Espérate, ¿dónde voy? Elegir acá, el Zoom. Acá. Sí, entrar el Zoom, compartir con el Zoom. Acá, ¿no es cierto? Sí, es. Ahí. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve perfecto, bien? se ve bien. Gracias. Bueno, ahí está. Solo si pueden Bueno. ponerlo en modo presentación, mejor. Sí. Perfecto. Sí, ahí vamos. Hemos adquirido estos tiempos bastante experiencia con el tema, pero... Aparte es una computadora que uno no está acostumbrado, esa es la Sí. realidad. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas, a todas. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta instancia de aprendizaje entre todos. La temática de trabajo infantil requiere del compromiso para con el conocimiento en relación a este fenómeno que se presenta como uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. La idea es compartir en esta presentación, que va a ser breve porque el tiempo es breve, entonces hay un recorte de distintas cuestiones. Primero, entender cómo concebimos en la Argentina el trabajo infantil, entonces, por qué lo consideramos un problema y cuál es su conceptualización. La normativa nacional sobre trabajo infantil, voy a hacer únicamente mención a las leyes específicas que regulan el tema de trabajo infantil. La política pública y el rol del Ministerio de Trabajo en la política pública, la contribución del observatorio, que es el área de mi competencia,
los abordajes metodológicos y la selección de algunos resultados por las características de esta problemática social se requiere de instrumentos específicos para medir y para estudiar el trabajo infantil. Y si tenemos tiempo, luego de la presentación que realice Edgardo, quizás podemos compartir algunos resultados de una evaluación que hicimos sobre el programa Buena Cosecha. Bueno, en principio, ¿cómo definimos en la Argentina el trabajo infantil? Y acá, digamos, la primer reflexión es que esta conceptualización difiere de la que conocemos como trabajo adulto, ¿no? Es decir, hablamos de actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas, niños o adolescentes que no tienen la edad mínima de admisión al trabajo o no cumplieron 18 años si se trata de trabajo peligroso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero en principio, lo que nos marca esta definición es que estamos partiendo de una definición amplia del trabajo infantil, es decir, que aquel trabajo que nosotros concebimos para los adultos vinculado a la producción de bienes y servicios con un valor económico para el mercado, aquel empleo que busca una remuneración, ¿sí?, difiere de esta conceptualización que amplía esos márgenes de la definición de trabajo tradicional, que es una definición que además está puesta en cuestión para el trabajo adulto también, ¿no? Sobre todo para interpretar, bueno, aquellas actividades productivas que se realizan al interior de los hogares, que tampoco son remuneradas. Bueno, ¿cuál es la normativa en la Argentina? Hay una cantidad de antecedentes, como bien marcaba Gustavo, digamos, la conceptualización de la infancia también tiene mucho que ver con esta idea de cómo protegemos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿sí? Entonces, los antecedentes tienen que ver con normativas internacionales. El gran paraguas es la Convención de los Derechos del Niño, es el tratado internacional al que adscribieron más países, ¿sí?, con muy pocas excepciones. Y ese gran paraguas confronta, ¿sí?, el paradigma que bien explicaba Gustavo, que tiene que ver con esta situación, digamos, tutelar de los estados para con los menores, ¿sí?, y además este concepto de menores, de incapaces, viene a confrontar con ese paradigma y a interpretar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿sí? Es en ese marco que se plantea esta legislación, digamos, basada en esta conceptualización sobre el trabajo infantil, que es una conceptualización que en realidad se desprende del Plan Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, que es un plan que define la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil en conjunto con las comisiones provinciales, es decir, es un plan que se discute en forma, digamos, consensuada, ¿no?, que se logran consensos para llegar a estas definiciones. Y bueno, y esta legislación lo que hace, que es, digamos, inédita, porque lo que hace es no solamente establecer una edad mínima de admisión al trabajo, sino que expresamente prohíbe el trabajo infantil por debajo de los 16 años, ¿sí? Entonces, hay una cuestión vinculada con las edades, ¿sí? Debajo de los 16 el trabajo infantil está prohibido, por encima de los 16, es decir, entre los 16 y 17 años, lo que se considera trabajo adolescente, hay protecciones especiales, ¿sí? Y hay, digamos, distintas situaciones para las que se contemplan los grupos etarios, ¿no? Es decir,
el trabajo en empresas de familia es una excepción entre los 14 y los 15 años, siempre y cuando, digamos, la autoridad laboral pueda, digamos, autorizar esa situación. El trabajo peligroso, esto que mencionaba Gustavo como parte de las peores formas del trabajo infantil, está prohibido por debajo de los 18 años, ¿sí? Y las situaciones de aprendizaje se pueden dar a partir de los 16 años, es decir, para el grupo de adolescentes, entre 16 y 17 años. También lo que, digamos, sumó la Argentina es la penalización del trabajo infantil por debajo de los 16 años, cuando, digamos, hay un aprovechamiento económico por parte de un empleador, ¿sí? Esto, digamos, no compete a las familias, ¿sí? Siempre que hay un empleador que hace digamos, un aprovechamiento, que busca un aprovechamiento económico en esa relación laboral, bueno, se establece, digamos, una pena que puede llegar a la prisión entre 1 y 4 años, además de las multas, ¿no? Bueno, ¿cuál es, digamos, por qué hablamos de problema, digamos, de problema social cuando hablamos de trabajo infantil? Decimos que es un fenómeno complejo y multidimensional porque no responde a una única causa, como ningún problema social responde a una única causa. Digamos, acá hay distintos factores socioeconómicos que influyen en el trabajo infantil, factores culturales que también tienen incidencia en el trabajo infantil, y también factores políticos, es decir, hay, digamos, un lugar que se le da a la infancia en determinado proyecto político o en determinado proyecto de país, que también tiene que ver con las condiciones en las que se puede desarrollar esa infancia, ¿sí? Y ese fenómeno, digamos, está atravesado por estas características, ¿no? Hablamos de invisibilidad cuando se establece como cierta tensión con aquellas actividades que no se consideran como trabajo, que se las consideran colaboraciones, que se las consideran ayuda, ¿sí? Aunque sean tareas que en el mundo adulto se consideren trabajo, muchas veces para con las niñas y con los niños se las categoriza de otra manera, ¿sí? Entonces, digamos, hay una comprensión diferenciada de ese fenómeno cuando sucede entre niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo hay muchas actividades que se dan, digamos, en espacios que son invisibles, ¿no? O sea, en los hogares, el trabajo doméstico intensivo, digamos, es invisible. Algunas actividades económicas también están invisibilizadas, muchas tareas que se realizan, digamos, en algunos galpones, por ejemplo, digamos, del pelado de ajos. Digo, hay muchas tareas que quedan invisibilizadas. La naturalización del fenómeno también, y esto tiene que ver con esto que planteaba Gustavo, ¿no? Digamos, hay ciertos niveles de tolerancia que se establecen socialmente que tienen que ver con pautas culturales, ¿no? De aquello que aceptamos o no. ¿Y quiénes son los que, cuáles son los niños que estaría bien que trabajen y cuáles son los niños que no, que deberían estar en la escuela, ¿sí? O sea, aparece digamos, algunas nociones también del otro cultural, ¿no? Cuando se trata de poblaciones migrantes en algunos casos, o de grupos vulnerables, ¿no? Es mejor que, digamos, aparecen una cantidad de mitos acerca de, digamos, de la conveniencia del trabajo infantil en determinadas infancias, ¿no? Sobre todo en las infancias pobres, ¿no? Esta idea de que
es mejor que trabajen y que no delincan, etc. Y después la cuestión del ocultamiento, que tiene que ver con esto de que, digamos, se está transgrediendo una legislación que además en la Argentina es muy fuerte, ¿no? Toda esta situación, digamos, es muy relevante para el diseño de políticas públicas, porque uno tiene que poder, digamos, atravesar esta complejidad para tener impacto en aquellas definiciones de política pública. En la Argentina, y esto lo voy a explicar brevemente porque si no, no me va a dar el tiempo, porque no sé cómo voy. ¿Voy bien? Bien, bueno. Bueno, entonces, en la Argentina, digamos, a partir del año 2000 se crea la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. La idea de esta Comisión Nacional es que sea un espacio, digamos, de diálogo social, que integren los distintos ministerios, que integren también los distintos sectores organizados del trabajo y empresarios, que acompañen los organismos internacionales, tanto UNICEF como OIT participan de esta comisión. Digamos, es bien interesante la conformación de esta lógica, primero pensando en que están intentando dar respuesta a esta complejidad, por eso todos los ministerios, es decir, cuando hablamos de que es un fenómeno complejo y multidimensional, bueno, tiene competencia el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, bueno, en este momento nosotros estamos trabajando con el Ministerio del Interior, por ejemplo, en el diseño de algunos mapeos, porque ellos tienen bueno, una metodología en ese sentido, entonces digamos, nos es útil trabajar en conjunto. El Ministerio de Mujeres y Diversidades también es fundamental, ¿no? Entonces, digo, esta confluencia de los ministerios en un marco de diálogo social que sume a los actores del trabajo, a los actores fundamentales del trabajo, responde a esta, digamos, lógica de pensar el fenómeno como un fenómeno complejo, heterogéneo y multidimensional. Y un factor que me parece importante destacar es el tema de la descentralización territorial, ¿sí? La Comisión Nacional, como uno de sus, digamos, de sus objetivos, se propuso alentar a las provincias en la conformación de comisiones provinciales que de alguna manera reproduzcan esta lógica que tiene la Comisión Nacional. No en todos los casos es así, digamos, en algunos casos son comisiones tripartitas, es decir, participa el Estado provincial, las organizaciones de empleadores y trabajadores, en otros casos son cuatripartitas porque se suma digamos, el sector de las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Pero en general, digamos, responden a esta lógica de diálogo social. Y el objetivo principal, podemos decir, de esta comisión y del plan nacional que elabora la Comisión Nacional en acuerdo con las provincias es, sobre todo, orientar la política pública, definir los principales lineamientos de la política pública para que, digamos, el gobierno federal, digamos, pueda digamos, responder en sintonía, ¿no?, a esa orientación de política pública. En este momento el Plan Nacional está extendido al año 2023, se había definido en el año 2018 hasta el 2022, y ahora, digamos, la idea es empezar la revisión de este Plan Nacional.
Cuestión que me parece importante para, digamos, para las provincias, porque puede ser también una instancia de articulación, ¿sí? Con las comisiones provinciales que tiene cada provincia y las agencias territoriales, ¿no? O sea, me parece que puede ser, digamos, como quizás una oportunidad para generar un acercamiento. Bueno, dentro del Ministerio de Trabajo, y esto lo voy a plantear brevemente, pero el objetivo, digamos, de mostrar esto es que, digamos, el Ministerio asume, digamos, un rol muy protagónico para con este tema, para con el tema de trabajo infantil, ¿sí? Entonces, son distintas las áreas del Ministerio que se ocupan de este problema y que tienen competencias específicas sobre este problema, ¿no? La Secretaría de Trabajo, dentro de la Secretaría de Trabajo está la coordinación de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de trabajo adolescente, ¿no? Dentro de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral, que es la que preside la CONAETI, ¿sí? Al mismo tiempo, la Dirección de Inspección de Trabajo Infantil, adolescente e indicios de explotación laboral es la que se ocupa de los temas de fiscalización del trabajo y de la especificidad que debe tener esta fiscalización en relación a el trabajo infantil y adolescente. ¿Qué hacer? Digo, es la preocupación de los inspectores, qué hacer cuando se encuentran con una situación de trabajo infantil, cómo articular con las áreas de derechos. Bueno, en esto hay toda una competencia que desarrolla esta dirección. Dentro de la Secretaría de Empleo, bueno, la definición de una política pública concreta de prevención y erradicación del trabajo infantil, que tiene que ver con el programa Buena Cosecha, que ya lo va a desarrollar Edgardo. Y dentro de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas, dentro del área de estudios, bueno, el Observatorio de Trabajo Infantil, ¿no? Que el observatorio en realidad, digamos, surge dentro de una reformulación del área de estadísticas del Ministerio, esto durante la gestión de Tomada, digamos que se revaloriza el área de estudios, pasa de ser una dirección a ser una subsecretaría, porque, digamos, después de las digamos, políticas estructurales de los años 90 y la transformación del mundo del trabajo, la complejidad del conocimiento acerca de ese mundo laboral requería de, digamos, de esta jerarquización y de estas especificidades, entre ellas la de estudiar la temática de trabajo infantil. Entonces, el observatorio, digamos, se plantea, digamos, realizar estudios y estadísticas, pero como parte de un sistema de información integral que sobre la perspectiva de derechos, ¿no? O sea, orientado en la perspectiva de derechos, en la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en la perspectiva de derechos del trabajo en general, porque, digamos, no se puede pensar el trabajo infantil desvinculado de las condiciones de trabajo de los adultos, ¿sí? Y este sistema, hablamos de un sistema de información porque por esta complejidad que describíamos previamente, es muy difícil, digamos, estudiar un fenómeno con estas características, ¿no? Invisible, oculto, naturalizado. Entonces se necesitan de estrategias metodológicas específicas. Esto se discute dentro de la OIT también, ¿no? Dentro del área de estadísticas del trabajo, digamos, se discuten, digamos, bueno, las formas de definir los instrumentos de medición adecuados, que como bien decía Gustavo, la EANA, por ejemplo, que es digamos, la principal encuesta con la que contamos en la Argentina, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, digo, la principal encuesta
porque implica, digamos, un desarrollo conceptual y metodológico novedoso para captar el fenómeno. Esta encuesta, digamos, permite dimensionar el trabajo infantil, saber, digamos, cuál es la incidencia del fenómeno, cuáles son las características principales, en qué sectores de actividad se insertan los niños, las niñas, los adolescentes, digamos, pero no nos da información de algunas manifestaciones locales que tienen que ver con el trabajo infantil. Entonces, por ejemplo, este tema de la pesca artesanal que ponía como ejemplo Gustavo, bueno, difícilmente lo captemos con una encuesta de estas características. Entonces necesitamos de otros instrumentos. Por eso hablamos de un sistema integral que incluye digamos, abordajes cualitativos también, para mirar manifestaciones en algunos sectores de actividad, en algunas realidades locales, ¿sí? Y donde, digamos, donde se prioriza la perspectiva de los actores locales también, ¿no? Y también se prioriza la voz de niños, niñas y adolescentes. Esto en los dos instrumentos, porque la encuesta también es contestada por niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Es, digamos, dentro, digamos, del conjunto de derechos que se establecen para la infancia, uno es el que sean escuchados. Bueno, esta es una forma de respetar ese derecho, ¿no? Es decir, que cuando queremos conocer este problema, sean ellos los que nos cuenten qué les sucede con esto, ¿no? Y obviamente que, digamos, estos datos tienen que ser útiles para el diseño, la adecuación, la implementación de políticas públicas. ¿Me quedan 3 minutos? Sí. Bueno, entonces, les decía, o sea, con estas estrategias de abordaje, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, tuvimos un primer operativo en el año 2004, después tuvimos en el 2012 un módulo adjunto a la EPH, y después tuvimos la encuesta de 2016-2017 en el marco de la conferencia mundial que tenía, por la que era sede de la Argentina, ¿no? La Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil, que fue la encuesta, digamos, más importante porque tuvo una cobertura nacional en áreas urbanas, rurales dispersas, y nos permitió esto, ¿no? Digamos, dimensionar y caracterizar el trabajo infantil en la Argentina con una metodología específica. Ese instrumento nosotros lo combinamos con otros instrumentos, por ejemplo, el modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil y adolescente, que nos permite estimar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en el nivel local, ahora lo vamos a ver. Los estudios cualitativos, como les comentaba antes, nos permiten, digamos, llegar a diagnosticar situaciones, digamos, más específicas, ver algunas actividades que también están invisibilizadas, la actividad ladrillera, el trabajo infantil en basurales, en ferias, en talleres. También trabajamos con diagnósticos participativos, que por ahí son instrumentos, digamos, más rápidos, más sencillos, pero que nos aportan mucha información y que al mismo tiempo son útiles para generar lazos de articulación en el marco, digamos, de talleres que se dan en las provincias, en los municipios, ¿sí? Y después, bueno, el tema de la evaluación, ¿no? Que no sé si vamos a tener tiempo de comentar algo de la evaluación del Buena Cosecha, pero que lo importante es, digamos, comentarles que bueno, que es otra de las, digamos, de las competencias que desarrolla el observatorio. Y acá, muy breve, digamos, cómo
de esta definición amplia de la que partíamos al principio sobre trabajo infantil, cómo la operativizamos, ¿no? Para medir el fenómeno. Entonces, tenemos una primera definición que es similar a la de trabajo adulto, que tiene que ver con aquellas actividades que generan bienes